en HCM Radio TV, de frente con la verdad. Muy buenas tardes, amigos. El día de hoy, viernes 28 de julio, día de fiestas patrias. Bueno, casi ya para cumplir 200 años de independencia, cada vez se acerca más el tiempo y bueno, no vemos realmente cambios trascendentes en nuestra realidad, tanto en materia de gestión pública como en materia legal. Hemos visto que muchos de esos cambios no se aplican a la verdad, pero bueno, ahí seguiremos trabajando con tal de difundir nuestras ideas. El día de hoy tenemos una entrevista bastante especial con Alfredo Soria, quien es árbitro, docente universitario y especialista en contrataciones del Estado, en contratación pública en general, y quien a la vez, tu saludo por favor, Alfredo, a nuestros seguidores por el internet. Bueno, feliz 28 a todos los peruanos. Cada uno con nuestros actos podemos mejorar el país y estoy seguro que este país será mejor si es que nosotros nos decidimos hacer eso. Bueno, Alfredo, el día de hoy nos ha convocado el tema de contrataciones con el Estado, que es un tema últimamente que está de moda. Ha salido unas últimas denuncias del tema del Club de los 30, donde sí está implicado la ley de contrataciones anterior, decreto legislativo 2017, si no me equivoco, donde se ha visto actos de colusión, arbitrajes movidos por empresas peruanas. Ojalá que en estas semanas que vienen salgan la lista total de qué empresas han sido, que han estado coludidos con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Entonces, más allá de la coyuntura política y todos los escándalos que está habiendo, ¿no?, a nosotros nos preocupa como abogados, como especialistas en la materia de contratación pública y como árbitros inclusive, ¿no?, de cómo se está manejando esto, porque hay mucho dinero en juego, ¿no? A veces no se le da mucha importancia en las universidades, o hay muy pocos especialistas en el tema de contratación pública, contratación del Estado, bajo cualquier sea la modalidad de aplicación de la ley, pero sin embargo hay mucho dinero en juego, ¿no? Porque hay que recordar que se abastecen de bienes, servicios y obras a través de este tipo de normas, ¿no? Porque somos al fin y al cabo los gestores, ¿no? Y el día de hoy vamos a conversar sobre el tema de la solución de controversias. Explícanos brevemente qué es el arbitraje y qué causales se pueden arbitrar, Alfredo. Sí, bueno, básicamente el arbitraje es un medio alternativo de solución de conflictos. Es, para hablar en términos muy sencillos y que sean fáciles de entender, es como si fuera un juez privado. Es cuando existe una controversia y en lugar de ir a la sede judicial, que es el fuero ordinario, preferimos que haya un especialista que decida la controversia, y esa decisión, que es el laudo, es la resolución final, la decisión final acerca de este conflicto, tiene exactamente los mismos efectos de una sentencia. A diferencia de una sentencia en el fuero ordinario, el laudo es definitivo e inapelable. Eventualmente se puede plantear un recurso de anulación, pero solamente por cuestiones de forma. Por ejemplo, si es que se excedió del plazo para laudar o no se cumplió con algún tema del debido proceso. Pero en general es un medio alternativo, bastante eficiente, porque va a ser resuelto por un especialista. Además, los tiempos son más reducidos en comparación con el Poder Judicial y, decíamos, es una suerte de juez privado, ¿no? Por eso el árbitro percibe un honorario por sus servicios de arbitraje, y también la Secretaría Arbitral también percibe un honorario por sus servicios, ¿no? Ahora, ¿cuándo es que se puede eventualmente plantear un arbitraje? En la fase de ejecución contractual con el Estado, en el caso específico de contratación con el Estado, una vez que se firma el contrato y todo lo posterior, puede someterse a arbitraje. Estamos hablando de supuestos de resolución contractual, discusión o aplicación de penalidades, estamos hablando de repente de indemnización, la revisión de una ampliación eventualmente, ¿no?, y cualquier otro tema que tenga que ver con ejecución contractual, básicamente, ¿no? Y eventualmente después de la ejecución contractual puede ser un tema también de vicios ocultos, también podría darse, ¿no? Porque tras la ejecución contractual, por ejemplo, se entrega una obra terminada, hay un acta de aceptación, se cumple inclusive con el pago de esa obra, entenderíamos que está todo cumplido, ejecutado el contrato, pero eventualmente también hay una responsabilidad por vicios ocultos, y si mañana no se quiere respetar esa responsabilidad por vicios ocultos, se puede llevar a arbitraje también ese tipo de escenario. Entonces tenemos un espectro bastante grande de supuestos en los cuales se puede someter una controversia de arbitraje.
Entonces ahí habría que diferenciar, ¿no? En qué etapa, o sea, como la contratación es del Estado, bajo la ley 30225, tiene 3 etapas, que es la fase de actos preparatorios, que no se puede discutir ni tampoco se puede, digamos, apelar, porque en la vía ni de tribunal de contrataciones ni ante la entidad, pero sí la etapa de proceso de selección hasta antes de la firma del contrato pueden ser impugnables, ¿no? Ahí hablamos de un medio de solución de controversia que es el recurso de apelación, que es el único que se puede aplicar, y después de la firma del contrato hacia adelante, que es la etapa de ejecución contractual, sí se puede someter a arbitraje. Y para ti, así de manera corta, Alfredo, ¿es mejor el arbitraje o el Poder Judicial? ¿Por qué no crear juzgados especialistas en materia de contrataciones del Estado? Claro, lo que ocurre es que acá hay diferentes cosas a tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, el Poder Judicial forma parte del Estado. Entonces pueden haber muchos empresarios, proveedores, contratistas que tengan cierto recelo en que la decisión de una controversia que tienen con el Estado sea resuelta precisamente por una entidad del Estado, ¿no? O sea, más allá de los temas de tiempos y de especialización, yo creo que también puede estar detrás esta situación en la cual el proveedor o contratista que va a contratar con el Estado sienta que su caso va a ser resuelto por alguien que eventualmente es parte, ¿no?, interesada. Entonces, yo creo que sí es una buena alternativa la que se ha planteado con la Ley de Contratación con el Estado desde hace varios años, el que se mantenga el tema del arbitraje. A mí me parece que es una medida muy interesante, ¿no? Ahora, inclusive, te digo un temita más que puede ser interesante a tenerlo en cuenta, ¿no? Se discute mucho acerca de por qué el arbitraje es obligatorio, ¿no? Porque en contratación con el Estado no hay forma de decir me voy al fuero judicial, no quiero pagar honorarios de árbitros, ¿no? No hay esa posibilidad. Y lo que ocurre también es lo siguiente, que si a las entidades se les da la posibilidad de decidir entre Poder Judicial y arbitraje, seguramente van a preferir Poder Judicial. Menos costos, ¿no es cierto? Y además tenemos al Poder Judicial. Pero y el tema es que ¿quién es el que establece las reglas de juego en un proceso de selección? Usualmente las entidades, ¿no? Uh-huh. Entonces, si damos esa opción de decir Poder Judicial o arbitraje, mañana vamos a tener todos los casos a tener que ser resueltos en sede judicial. Claro, ¿no? A lo más se puede plantear la conciliación, el arbitraje y bueno, y adicionalmente la Junta de Resolución de Disputas, que es un nuevo mecanismo que en un momento hablaremos. Ahora, hay una cosa que siempre me descuadra, esto de que los adicionales o la ejecución de estos o el reconocimiento de estos no pueden ser sometidos ni a conciliación ni a arbitraje. ¿Por qué esto es así? Alfredo, explícanos, si es que se supone que los adicionales siempre se dan necesariamente en una obra, ¿no? Sobre todo en las obras de cualquiera, ¿no? En cualquier obra siempre hay adicionales, ¿no? Ahora, más allá de los límites que establece la ley, ¿por qué no se puede ni conciliar ni arbitrar? ¿Y qué pasaría si la entidad te deniega, que a veces sucede, este reconocimiento de adicionales? Sí, lo que ocurre es lo siguiente, ¿no? Hay un tema bastante importante cuando se contrata con el Estado, es que el Estado contrata con un presupuesto, ¿no? Estamos hablando del Tesoro Público, estamos hablando de recursos públicos. Entonces, las entidades del Estado han presupuestado, han seguido un procedimiento para inclusive reservar dentro de su presupuesto un monto determinado y eventualmente sí se aceptan adicionales, pero dentro de un margen, dentro de un porcentaje. Entonces, si estamos dentro de ese margen de porcentaje, pues, como tú bien dices, ¿no? Cuando se realiza una obra siempre hay algo más que hacer, algún adicional que hacer. Una obra no sale 100% como se planeaba inicialmente. Entonces siempre hay un margen y ese margen está previsto por la norma. Entonces, el tema es, ¿qué pasa si es que nos excedemos de ese margen? Ya establecido por la norma. Cuando la ley establece que hay un presupuesto que tiene que ser respetado y eventualmente un margen de variación y nos excedemos de ese margen de variación. En ese caso, la norma ha señalado que este tema no se puede someter a arbitraje porque lo permitido legalmente es precisamente hasta este margen límite, ¿no? De repente podría ser mayor, menor, no lo discuto, pero hay un margen límite que eventualmente, si se sobrepasa ese margen, ya tendrá que verse el tema en otro ámbito. ¿Por qué? Porque la ley solamente está permitiendo eventuales variaciones en los montos contratados hasta un límite determinado. Si se excede ese límite, claro, se puede discutir el tema de enriquecimiento sin causa, pero en sede judicial. No es que no se pueda discutir, sí se puede hacer, pero solamente que no podrá someterse a arbitraje, sino que tendrá que ser discutido en sede judicial. ¿Por qué? Porque la ley establece un margen máximo de posibilidad de variar la retribución, ¿no?
O sea, no es restricto, fijo, no, hay un margen de variación, pero si nos excedemos ese margen establecido por la ley dice, hasta aquí estaba autorizada la entidad, después de esto ya no está autorizada. Pero como hay un enriquecimiento, por ejemplo, alguien brinda un servicio o realiza una obra adicional y no le está siendo reconocida como hay un enriquecimiento sin causa, ese tema se puede discutir en sede judicial. ¿Cuál es la razón de ser del enriquecimiento sin causa? Precisamente que se está enriqueciendo una de las partes en desmedro de la otra y no hay un sustento legal o contractual que pueda permitir el cobro de esa obligación. Entonces, ese es el supuesto del enriquecimiento sin causa, es decir, mi contrato no lo permite, la ley tampoco me lo permitía. Entonces, oye, pero igual te estás beneficiando, entidad, entonces me tienes que reconocer, ese reconocimiento se va a dar a través del enriquecimiento sin causa, pero en sede judicial. Sí, pues porque en verdad lo que se hacía antes de la última modificación, yo he visto casos donde se han ido a arbitraje, ¿no? Antes, bueno, sobre todo los arbitrajes ad hoc, antes de que ahora sean institucionales, se planteaba, no, incluso la norma anterior también contemplaba que no podías arbitrar reconocimiento adicionales o enriquecimiento sin causa bajo esa causal, pero yo he visto que se instalan los tribunales y mientras que el otro no se oponía o no presentaba su excepción de que esto no se puede, no es de materia arbitral, bueno, seguía el procedimiento, ¿no? Seguía el proceso. Pero ahora, ¿eso se puede aplicar en la actualidad o es nulo si es que se... Sí, mire, muy buena pregunta. Antiguamente, como no había una prohibición expresa, era un tema interpretable. Y habían algunos árbitros que consideraban que sí se podía revisar el tema de enriquecimiento sin causa en el marco de un arbitraje, ¿no? Entonces, al no haber una norma expresa que lo prohíba y permitía eventualmente el marco legal esa interpretación, algunos árbitros optaron por esa alternativa. Pero ahora, con el nuevo marco legal vigente, ya no se puede interpretar ese tema porque ha quedado claramente establecido que no se puede ver temas de enriquecimiento sin causa, ni indemnización por estos supuestos, ni cualquier otro tipo de pretensión similar en la vía de arbitraje, y tiene que verse más bien este tema en sede judicial por las razones que te explicaba, ¿no? Sí, pero ¿tú crees que mientras que dure lo tedioso que es bueno, se supone una carretera que a cada rato hay adicionales, porque claro, no se sabe qué tipo de piedras, rocas, voladuras, esas que se tienen que hacer? Siempre hay adicionales en las carreteras. Yo nunca he visto una liquidación de contrato donde no haya una adicional. Claro, ahora, pero siempre. imagínate, tú te vas, tienen que hacerse la obra, pues, porque no vas a paralizar porque encontraste una roca de granito, ¿no? Tienes que hacerla, tienes que seguir. Ahora, el problema está en que ya tú terminas la obra, te vas al fuero judicial, ¿no crees que es muy tedioso, muy largo, sabe Dios en Sí, qué claro. cara? Porque tú en sede judicial, estamos hablando del juzgado contencioso administrativo, ¿no? Seguro lo más probable, ¿no? Lo que ocurre es que como se trata de una pretensión de tipo civil, ¿no? civil. Entonces irá bajo el mecanismo civil correspondiente, lo Civil. cual puede ser más largo Claro, todavía, ¿no? porque tienes la sala, Sí. tienes incluso hasta casación. Claro, ¿no? ese tema eventualmente podría ser revisado, pero actualmente la norma lo prohíbe y prohíbe que se pueda revisar ese tema en sede arbitral y solamente queda la vía judicial que, como tú describes, es un largo camino que tendría que recorrer el proveedor. Sí. Largo por recorrer. Ahora, de los arbitrajes, en la actualidad, en la norma anterior, tú podías irte institucional o ad hoc, ¿no? Pero ahora hay un límite, ¿no? Que establece que el ad hoc solamente se puede aplicar de 25 ítems para abajo para bienes y servicios, pero no, y bueno, consultorías en general, pero no nada de obras. ¿Por qué han puesto este límite? ¿Tiene algo que ver con la corrupción, con los últimos hechos que ha pasado, o es un criterio a libre albedrío que ha tomado el legislador? Lo que ocurre es que se ha tratado de optar por el arbitraje institucional como regla general, porque entiendo que en otros países el tema de contrataciones con el Estado no se lleva bajo escenarios de arbitrajes de tipo ad hoc, ¿no? Me parece que es una propuesta a ver cómo funciona, y yo creo que hay muy buenas instituciones arbitrales. Yo creo que el arbitraje administrado se ha estado llevando bien, igual que en el caso del arbitraje ad hoc, simplemente el legislador está considerando una alternativa para ver cómo funciona, ¿no? Hay también otros temas que están detrás, ¿no? Y es que en el caso del arbitraje administrado hay una institución, ¿no? Que cuenta inclusive con un código de ética, un comité que está supervisando ahí las actividades del centro de arbitraje, etcétera, que le da un marco de institucionalidad, ¿no es cierto? Como que es más formal.
sin que eso sea en desmedro de lo que son los arbitrajes ad hoc, porque yo he sido árbitro en muchos arbitrajes ad hoc, en los cuales si uno trabaja con un secretario arbitral que es ordenado y se lleva muy bien el caso y sin ningún inconveniente, ¿no? Pero creo que es una alternativa del legislador que ha optado por el arbitraje institucional o administrado, simplemente para darle mayores visos de solvencia y de respaldo a lo que significa un arbitraje, que es un tema en el cual se está discutiendo finalmente recursos públicos, ¿no? Sí, pero bueno, ahí mi observación sería que los arbitrajes institucionales, ¿por qué tienden a monopolizarse? Porque a mí lo que me preocupa es que cuando salga la lista, esto de que las instituciones que acrediten deben tener por lo menos 4 años y todo esto, que el OCE va a tener que acreditar al final, ¿no crees tú que siempre hay amarra ahí? Que por ejemplo la Cámara de Comercio de Lima, la Universidad Católica y determinadas cámaras grandes en cada región, La Libertad, en Cusco, en Arequipa, en Junín, que es Huancayo. Entonces, ¿tú no crees que al fin y al cabo, con estas relaciones, con todo este nuevo movimiento que va a haber, donde ya no se puede, más allá del orden que pueda tener un secretario arbitral, yo me he dado cuenta, por ejemplo, en la Católica y en la Cámara de Comercio de Lima, demoran mucho los procesos arbitrales porque tienen mucha carga, porque son los más famosos, no sé. Entonces, ¿tú crees que sea bueno, al fin y al cabo, monopolizar el arbitraje? Claro, lo que ocurre es que el arbitraje administrado en sí mismo no es malo. De repente, si se le pide muchos requisitos para poder hacer un centro de arbitraje, de repente sí podría afectar al mercado, porque se estaría generando lo que tú dices, un monopolio, un grupo cerrado, y estas pocas personas encargadas de los centros de arbitraje, estas pocas instituciones arbitrales, eventualmente no se van a dar abasto pues para la gran cantidad de casos que se tienen que resolver en esta materia. Entonces, creo que tiene que haber una normativa que atienda a la necesidad de un mercado grande como es el del arbitraje en contrataciones con el Estado, y en cierta medida establecer requisitos sin duda, porque no puede ser una institución arbitral cualquier particular o una empresa pequeña o poco seria. Yo sí creo que hay que establecer algunos requisitos, pero no que sean fronteras, obstáculos insalvables, pues que solamente mantenga las que están vigentes y que no ingresen. Es más, yo creo que cuando se da en el mercado un servicio que no es el idóneo, cuando no se satisface las expectativas, surge precisamente la competencia. Pero esa competencia va a surgir en la medida que no exista obstáculos o barreras para que pueda surgir una competencia, ¿no? O sea, lo que yo concuerdo contigo. O sea, si nosotros impedimos que ingresen otros en el mercado, otros centros de arbitraje, entonces estamos cerrando y beneficiando a un grupo cerrado. Pero sin embargo, si admitimos, simplemente establecemos cuáles son los requisitos, no hay ningún problema, ¿no? Porque también es cierto que no es como abrir una bodega, ¿no? Claro. O sea, estamos hablando de instituciones arbitrales. Entonces sí deben cumplir con unos requisitos determinados, pero tiene que haber una razonabilidad en los requisitos que se establezcan. No podemos establecer criterios que no tienen ningún sentido o de repente que resulten poco razonables y que lo único que hagan es restringir el mercado. Eso no se puede hacer, pero sí establecer requisitos mínimos con los cuales nos aseguremos de que las instituciones arbitrales sean lo suficientemente serias. Sí, bueno, Alfredo, interesante lo que nos expones. En el segundo bloque vamos a conversar sobre el tema de resolución del contrato y de repente un cachito de lo que es la Junta de Resolución de Disputas. Bueno, regresamos con Alfredo Soria en De Frente con la Verdad. Hola amigos, soy Víctor Hugo Quijada para invitarlos a sintonizar todos los viernes a través de HCM Radio Televisión De Frente con la Verdad y compartir entrevistas sobre temas de gestión pública y coyuntura política. Los espero de 2 a 3 de la tarde en De Frente con la Verdad. ¿Qué tal? Te habla tu amigo Carlos Colchado, el chef del pueblo. Y esto va dirigido a todos los emprendedores que tienen un guarique, un restaurante, una peña, y quieras que la gente conozca tu plato bandera, quieres que la gente pruebe tus mejores platos, tu creación, comunícate con nosotros al 469-5976. Vamos a ir a tu local, vamos a crear cosas nuevas, vamos a descubrir muchas cosas muy importantes dentro de la gastronomía. Así que no estás solo, estás con nosotros, con la gente del Recutecu. HCM Radio y Televisión está trabajando por la gente emprendedores. No te olvides, 469-5976 y vamos a crecer como realmente nosotros nos merecemos crecer, los nuevos emprendedores.
HCM Radio TV. Hoy día viernes 28 de julio, en plenas fiestas patrias, ya cerca del Bicentenario, y el día de hoy estamos con Alfredo Soria, quien es docente universitario, es árbitro y académico, y además es especialista en el rubro de contrataciones con el Estado. Bueno, estábamos conversando en el primer bloque sobre el arbitraje, algunas diferencias con el arbitraje ad hoc, cuáles son los causales de arbitraje, y ahora, Alfredo, explícanos esta novedad que se llama Junta de Resolución de Disputas en el tema de contratación pública, llamada Dispute Board en otros países, que se aplica solamente para el tema de obras. ¿No sería mejor de frente conciliación arbitraje, o arbitraje por último, porque yo no he visto muy pocos casos que se resuelvan por conciliación? ¿Por qué aplicar un mecanismo adicional a lo que ya existe? ¿De verdad esto es bueno, es malo? ¿En qué consiste esto? Claro, lo que ocurre es que a través de la Junta de Resolución de Disputas lo que se hace es contar con un especialista y sobre todo es en el ámbito de la construcción. O sea, la Junta de Resolución de Disputas no aplica en servicios o bienes, sino específicamente para el ámbito de construcción, en los cuales precisamente se dan algunos inconvenientes durante el transcurso de la obra. Por ejemplo, ¿no? Hay que tomar decisiones respecto de un tema. Entonces, el comitente, el que encarga la obra, la entidad del Estado, piensa que debe hacerse de una forma y de repente el contratista piensa que debería hacerse de otra. Y mientras que están discutiendo, ¿qué pasa con la obra? Se paraliza, ¿no? Entonces, iniciar un arbitraje por esa situación, o de repente un proceso de conciliación que puede ser engorroso y que las partes no van a llegar a un acuerdo porque esa ha sido la tradición, ¿no es cierto? Alguien invitaba a conciliar y ahí quedaban las cosas, nunca se conciliaba. Entonces, en estos escenarios, ¿qué ocurría? Si es que no se salvaba la situación, ¿qué pasa con la obra? Se paraliza. Si se paraliza, entonces hay una serie de personas que son afectadas, que son los beneficiarios de esa obra, que no van a tener la obra a tiempo. Entonces, precisamente para salvar esa situación, se ha generado un nuevo mecanismo de resolución de controversias, que es la Junta de Resolución de Disputas, en la cual se le encomienda a un especialista en el tema de la construcción, que decida precisamente estos inconvenientes, esos impases que eventualmente pueden haber en la ejecución de una obra, ¿no? Si es que de repente hay que aprobar un adicional, o de repente una ampliación de plazo, para ver si estamos o no en un supuesto de caso fortuito fuerza mayor, precisamente para no ir a un arbitraje que puede ser engorroso, complicado, ¿no? Y otra diferencia importante en la Junta de Resolución de Disputas es que el especialista va a tener cierta cercanía normalmente con la ejecución de la obra, ¿no? Eso es lo que eventualmente es una ventaja adicional. Todavía no se ha ejecutado todo, estamos en el camino de la ejecución y puede dar una opinión que puede salvar el tema y evitar precisamente que nos vayamos a un arbitraje. Entonces, esta Junta de Resolución de Disputas, obviamente los integrantes de la Junta de Resolución de Disputas cobran sus honorarios por esto, ¿no? El tema es que pueden dar una solución en cierta medida importante para salvar la situación de la controversia, ¿no? Ahora, eso implicaría, por ejemplo, que la entidad no ceda, ni tampoco el proveedor, sino sea un tercero el que defina técnicamente cuál debe ser la solución a este inconveniente. Como no tiene jurisdicción el integrante de la Junta de Resolución de Disputas, es una decisión técnica que va a ser respetada por las partes si lo creen. Si hay alguna de las partes que cuestiona esa decisión técnica, entonces va a poder someterlo al arbitraje. Y acá podría ser una debilidad también del sistema, ¿no? Porque alguien podría decir, entonces, ¿para qué le pago a un especialista si mañana la otra parte puede desconocer? Claro, y ¿no? te vas a arbitraje. Y te vas a ir a arbitraje igual, ¿no? Entonces, claro, lo que ocurre es que en el arbitraje, si es que está confirmándose aquella decisión del integrante de la Junta de Resolución de Disputas, seguramente será un elemento a tener en cuenta de una mala conducta que ha tenido una de las partes que está discutiendo un tema que ha sido deliberado y resuelto técnicamente, ¿no? Tendrá que responder por eso. Entonces, yo creo que sí puede funcionar. En otros países ha funcionado, en otros países igual, y en escenarios similares, ¿sabes? Los anglosajones, sobre todo. Así es, ¿no? ¿no? Y en Pero, Japón, por ejemplo, también. Japón. Entonces, en donde habiendo una opinión técnica debidamente justificada, las partes dicen, oye, ya pues, ya está, ya lo decidieron técnicamente, me han explicado paso a paso cuál es la solución, yo no voy a discutir ese tema. Y si lo discuto, mañana el árbitro va a dar una indemnización que puede ser
en cierta medida, sancionadora de ese tipo de conductas o comportamientos, ¿no? Entonces, en nuestro país recién se está aplicando, no sabemos que también va a funcionar, pero creo que es una buena alternativa si es que las partes respetan en una opinión técnica dada, debidamente justificada. Porque eventualmente puede haber una opinión técnica que no esté debidamente justificada y ahí sí vamos al arbitraje, no hay ningún problema. Pero si está debidamente justificada, las partes no deberían discutir esta opinión técnica. Me parece que es una buena alternativa, vamos a ver cómo funciona. Sí, en verdad, aún ni siquiera ha salido ni la directiva, tampoco se ha emitido aún a la fecha cláusula modelo, ¿no? No se dice, nomás se pondrá, ¿no? Pero en la cláusula de solución de controversias o como otra resolución o como otra cláusula en el contrato, pero aún no ha salido el modelo, digamos, que lo se debería impartir. Ahora, Alfredo, porque en los contratos de APP versus los contratos de ley de contrataciones, en los contratos de APP se está manejando la figura del trato directo, la negociación, que también es un mecanismo de solución de controversias. ¿Por qué no ha sido contemplado esto en la norma actual de ley de contrataciones? ¿No es mejor, en vez de una conciliación o una junta de resolución, como un mecanismo previo el trato directo o negociación? Yo creo que puede ser una buena figura a ser incorporada también en la ley de contratación con el Estado, ¿no? Pero creo que como ya la ley de contratación con el Estado ya tiene diferentes alternativas, creo que por eso el legislador ha preferido mantenerla al margen a pesar de que no esté de todo fuera de lo que podría ser, ¿no? Entonces yo creo que simplemente el legislador ha considerado que con esto creo que tenemos suficiente y por eso ya no la ha incluido, ¿no? Bien. Ahora, acerca del tema de la resolución del contrato, bueno, la resolución es una figura legal que viene del tema del derecho civil, que se aplica supletoriamente siempre al tema de contratos con el Estado también, cuando no hubiera algún vacío legal. La resolución es simplemente dejar sin efecto, ¿no?, un contrato, puede una resolución total, parcial. Explícanos, Alfredo, ¿qué es la resolución y qué causales existen en materia de contratación pública? Sí, uno de los temas que a veces causa cierta confusión es el tema de nulidad y resolución, por ejemplo, ¿no? La nulidad es por una causa existente al momento de la celebración y tiene que ver con uno de los elementos de validez del negocio. Un vicio, ¿no? Un vicio, que puede ser un tema de repente agente incapaz, una finalidad ilícita, o de repente la vulneración de una norma imperativa, ¿no? Entonces, esos son los supuestos de nulidad. Cuando hablamos de supuestos de resolución contractual, estamos entre supuestos que son sobrevinientes a la celebración, es decir, que tienen que ver con la ejecución contractual, no con el nacimiento mismo del contrato, sino con la ejecución contractual. Entonces, son supuestos de resolución, por ejemplo, la resolución por incumplimiento, o podría ser una resolución de mutuo acuerdo, como lo admite la ley, en el caso de que ambas partes consideren que deben dejarse en efecto el contrato y hay un caso fortuito fuerza mayor que lo habilita, ¿no? A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en la contratación civil, la resolución de mutuo acuerdo en la contratación civil se puede realizar porque simplemente las partes ya no quieren seguir con el negocio o no quieren seguir con el contrato. En contratación con el Estado eso no está permitido, solamente en aquel supuesto específicamente señalado por la norma, que es cuando exista una razón no imputable a las partes, que es el caso fortuito fuerza mayor, ¿no? Ahora, estamos hablando, ¿no? Tenemos resolución, puede ser por mutuo acuerdo, por incumplimiento, o puede ser también por imposibilidad sobreviniente, ¿no? ¿Qué pasa en aquellos escenarios en los cuales es imposible cumplir la prestación, ¿no? De repente tenía que entregar un bien determinado y ese bien ha sido destruido, ¿no? Entonces, en este tipo de escenarios, cuando no se trata de un bien fungible y la obligación recae sobre un bien específico, o de repente la prestación se convierte en imposible, también habría la posibilidad de resolver el contrato. En el marco de la contratación con el Estado, simplemente se regula el tema de la resolución por mutuo acuerdo, que está sumamente restringida a ese caso específico excepcional de caso fortuito fuerza mayor, y la resolución por incumplimiento, que es la mayoría de casos que se ven, ¿no? La resolución por incumplimiento, que puede ser incumplimiento del proveedor o incumplimiento de la entidad, ¿no? Ahora, la regulación acerca de la resolución por incumplimiento tiene algunas diferencias entre las partes, ¿eh? Porque, por ejemplo, el proveedor solamente puede resolverle el contrato a la entidad por falta de pago o por cualquier incumplimiento esencial de la obligación. Es decir, el proveedor no le puede resolver el contrato a la entidad por cualquier incumplimiento, sino solamente por incumplimientos que sean esenciales, principales, de obligaciones principales. En cambio, la entidad puede, en teoría, resolver el contrato por cualquier incumplimiento, así sea mínimo, ¿sí? Eso es lo que dice la ley. Obviamente,
la ley de contrataciones con el Estado tiene que leerse, entenderse en virtud de principios que informan a todo el derecho, ¿no es cierto?, como es el principio de buena fe, ¿no? Y la Constitución también, porque la misma ley dice que por encima de lo que dice la ley de contrataciones con el Estado está la Constitución, ¿no es cierto? Y la Constitución, por ejemplo, prevé la figura del abuso del derecho. Entonces, si por ejemplo alguien resuelve el contrato de manera abusiva, eventualmente en aplicación de la Constitución podría dejarse sin efecto esa resolución. Entonces vemos que en la ley como que se traduce una cierta disparidad, porque la entidad podría resolver por cualquier causa, según la ley, y el proveedor o contratista solamente podría resolver por falta de pago o por incumplimiento de obligaciones esenciales. Entonces parece que hay una disparidad, pero en realidad no la hay, porque si se lee esta norma conjuntamente con los principios y la Constitución, entonces todo debería funcionar y caminar con normalidad. Claro, pero también desde el punto de vista doctrinario siempre hay que recordar que el Estado tiene esa facultad de cláusula exorbitante, ¿no? Que siempre a veces el Estado en estos tipos de contratos que parecieran que fueran contratos de adhesión, ¿no? Porque simplemente en los contratos ya tú ganas la buena pro, en la etapa de ejecución contratual tú te sumas, ¿no? O sea, no hay mucho que negociar, ¿no? Sino que te adhieres y por ende también el Estado, al tener más causales de resolución, no estaríamos ante un contrato de prestaciones recíprocas, ¿no? Siempre el Estado a nivel legal estaría... Como de equivalencia entre las partes, ¿no? No necesariamente. Sí, ¿no? Claro. Y se reconoce que el Estado está en una situación distinta a la de un proveedor o un contratista, ¿no? Sí. Pero también no debemos olvidar que la actuación del Estado en el marco de la contratación con el Estado y cualquier tema relacionado al cumplimiento de las obligaciones se rige también por el principio de legalidad. O sea, está bien, doctrinariamente se maneja el tema de el jus imperium del Estado, ¿no es cierto? Pero ese jus imperium está y debe respetar el principio de legalidad. Y en nuestra ley de contrataciones con el Estado, por ejemplo, no dice que, por ejemplo, el Estado pueda dejar sin efecto un contrato sin responsabilidad, o que pueda resolverlo abruptamente. La ley de contratación con el Estado no lo permite. Entonces, nuestra ley establece cuál es el marco dentro del cual debe desarrollarse la ejecución contractual, y es un marco que está en cierta medida acotado de manera razonable. Es más, es un principio entre las partes, el que no hay una parte que esté por encima de la otra, ¿no? Entonces, en los principios mismos de la ley de contratación con el Estado te establecen eso como un criterio que, como te digo, es una visión ordenadora de cómo debe interpretarse en el caso concreto, ¿no? Sí, bien. Ahora el tema del procedimiento. ¿Cómo es el procedimiento para resolver un contrato en materia de contrataciones con el Estado? Más allá de... O sea, ¿qué diferencia hay entre la resolución total y parcial también? Sí, lo que ocurre es que en el marco de una resolución de los contratos con el Estado hay dos mecanismos, ¿no? Uno, que señala que hay que dar un plazo para que se subsane el incumplimiento, que es ante el incumplimiento de cualquier obligación, la entidad debe dar un plazo para que exista una subsanación. Por ejemplo, ¿no? Un proveedor no entregó una mercadería conforme a lo pactado. Entonces, la entidad tiene que cursar una carta diciendo cuál ha sido el incumplimiento. Señor, usted no me ha entregado esta mercadería, tiene un plazo tal para que subsane con este incumplimiento, ¿no? Bajo el percibimiento de que si no subsana, la entidad puede resolver el contrato. Entonces, el mecanismo resolutorio que existe en la ley es uno en el cual hay que darle un plazo al proveedor para que subsane, y si no subsana, la entidad se reserva el derecho de dejar sin efecto el contrato. Es decir, si es que la entidad, por ejemplo, emite una comunicación de este tipo, tendría que emitir dos declaraciones de voluntad. Una en la que le diga, señor, sabe que subsane dentro de ese plazo, y si no subsana, me habilita a resolver el contrato, y otra en la que comunique precisamente que ejerció esa facultad resolutoria, diciendo, señor, usted no subsanó, te resuelvo el contrato. Eso no ocurre, por ejemplo, en el marco de la legislación civil. El 1429 del Código Civil señala que basta una sola comunicación en la que el acreedor le diga que se subsane, y si no se subsana dentro del plazo otorgado, automáticamente, de pleno derecho, queda sin efecto el contrato. Es una gran diferencia. En cambio, en el marco de la contratación con el Estado, puede ser que un proveedor no subsane dentro de ese plazo, y si la entidad no ejerce su facultad resolutoria, porque podrían haber muchas razones por las cuales no ejerce su facultad resolutoria, el contrato seguiría vigente.
a pesar de que no se subsanó. Y ese tema es bastante importante, porque a veces se piensa que enviando simplemente una comunicación ya quedó resuelto el contrato porque no subsanó, y eso es falso. La ley dice que es necesario que la entidad emita una segunda comunicación resolviendo el contrato, porque se trata de una facultad resolutoria y no una resolución automática por el solo hecho de que no sea subsanado. Y ese tema es importante. Y el otro escenario, entonces este primer escenario es una resolución con subsanación, si es que no se ha cumplido con subsanar. Y el otro escenario es un escenario en el cual se puede resolver el contrato sin dar posibilidad de subsanación para aquellos escenarios en los cuales se ha alcanzado el límite máximo de penalidades, ¿no? En este caso, si un proveedor alcanzó el límite máximo de penalidades, la entidad envía su comunicación y queda resuelto el contrato y no es necesario otorgarle ningún plazo para que subsane. Y el otro escenario que también establece la normativa de contratación con el Estado es cuando ya no haya forma de revertir el incumplimiento. Como por ejemplo, supongamos que en un contrato con el Estado hay una obligación de confidencialidad. Si esa confidencialidad no es respetada por el proveedor, ¿no? De repente pone en su página de internet un tema que era sumamente secreto y tenía la obligación de respetar, ya no hay forma de que subsane esa situación. En ese caso se puede resolver sin dar plazo de subsanación. ¿Por qué? Porque ya es irreversible la situación del incumplimiento, ¿no? Entonces, hay estos dos mecanismos. Entonces, la entidad podría decidir resolver el contrato, para lo cual tiene que dar un plazo para subsanar, y el otro mecanismo es la resolución por acumulación de penalidades sin dar plazo para subsanar, o cuando ya la situación es irreversible, en donde tampoco tiene que dar plazo para subsanar. Del proveedor hacia la entidad, si el proveedor puede resolver a la entidad, solamente le puede resolver bajo el mecanismo de otorgar un plazo para que se subsane. Si la entidad no subsana dentro del plazo otorgado, entonces tendrá que enviar igualmente el proveedor una segunda carta en la cual deje sin efecto el contrato o lo resuelva. Bien, ¿y qué pasa si es que ya, mira, yo soy el proveedor y me han notificado a mí, cumpla con subsanar dentro del plazo, yo subsano dentro del plazo y no subsano como quieren que subsane la entidad? ¿Que me vuelve a imputar la subsana o ya me resuelven el contrato? Claro, en este caso lo que deberíamos hacer, si nosotros, por ejemplo, estuviéramos asesorando, estaríamos en todo caso analizando las posibilidades que tiene el proveedor, ¿no es cierto? Y la entidad le cuestiona de que si ha subsanado o no. Lo que tiene que hacer en este caso el proveedor es verificar si efectivamente hay alguna observación pendiente, porque a veces puede haber, a veces las entidades verifican que no se ha cumplido estrictamente, y hay que cumplir estrictamente con lo pactado, eso es lo que dice la ley. Entonces, hay que hacer el esfuerzo de ver si efectivamente hay una verificación, porque también puede ser un capricho, ¿no? Y si es un capricho, simplemente lo que tendría que hacer el proveedor es tomar todo el material probatorio que tenga para tener claro que ha cumplido con todo lo que tenía que hacer y discutir eventualmente esa resolución, porque normalmente lo que ocurre es cuando hay entidades que no actúan como debe ser, porque también las hay, y resuelven un contrato porque no quieren estar con ese proveedor por alguna razón subjetiva. Entonces le resuelven el contrato. Lo que tiene que hacer el proveedor a quien le ha resuelto justamente un contrato es acreditar, contar con todo el material probatorio diciendo que ha subsanado de acuerdo a lo que estaba pactado. Si logra acreditar eso, mañana no va a haber problema. El gran inconveniente que ocurre es que tras la resolución, a veces el proveedor, él dice yo no he incumplido nada, ¿no es cierto? Pero lo deja ahí. Le envían la carta de resolución y lo deja ahí. Y eso es un problema, porque si la resolución queda consentida, mañana se despliegan todos los efectos o consecuencias de una resolución contractual, que no solamente es perder el contrato, también acarrea responsabilidad e indemnización. Podría acarrear una sanción administrativa de inhabilitación, que es un tema bastante grave para quien contrata con el Estado. No podría contratar con ninguna entidad del Estado, es un tema gravísimo. Te van a ejecutar las garantías que has otorgado por el fiel cumplimiento. Entonces, tener cuidado. Si la resolución contractual que está comunicando la entidad es injusta, el proveedor lo que tiene que hacer es discutirla. No puede dejar las cosas así. Iniciar el proceso de arbitraje es lo que corresponde en estos casos, ¿no? Si a mí me resuelven, yo soy proveedor, a mí me resuelven un contrato, yo tengo que cuestionar esa resolución en sede de conciliación, si se hubiera pactado, o arbitraje. Porque de lo contrario, queda consentida esa resolución. Bien, y respecto al tema de resolución de los contratos de obra que
hay un procedimiento más tedioso, ¿no? Que cuando te requieren a ti la subsanación dentro de los 15 días que establece la ley, el reglamento, tiene que, bueno, ya tú subsanas entre comillas, pero de ahí hay todo un procedimiento todo riguroso respecto a que tiene que ir el supervisor, inspector, es todo un ritual casi, ¿no? Para que vayan a verificar por qué esta diferencia. Claro, lo que ocurre es que en el caso de contrato de obra, el legislador siempre está pensando en una obra que reviste cierta complejidad, ¿no? No es como la entrega de un material o no es de repente como un servicio. Una obra suele ser más compleja. Entonces, para evitar subjetividades, ¿no? La norma está precisamente tratando de que intervengan todos los que eventualmente tienen relación con eso, ¿no es cierto? Con la verificación del cumplimiento y con la conformidad que se va a dar, ¿no? Para que no haya ningún cuestionamiento mañana de que fue una decisión subjetiva, arbitraria. Entonces se trata de convocar a todos los que están vinculados con la ejecución y con la conformidad que finalmente se tiene que dar a la obra. Es un tema también que, por ejemplo, propio de la legislación de contratación con el Estado. Por ejemplo, eso no se da en el marco de la contratación civil y comercial, ¿no? Por eso te parece un poco extraño, porque, claro, oye, ¿para qué traemos a todo este concierto de gente, no es cierto? Si basta simplemente que se verifique como debe ser. Lo que ocurre es que a veces no se verifica como debe ser, y entonces para evitar subjetividades y arbitrariedades, ¿no? O de repente se dé una conformidad cuando en realidad no debió de ser la conformidad, se está involucrando a todas aquellas personas que pudieran tener relación con el proyecto. Entonces, por eso, supervisor, etcétera, ¿no? Sí. Claro, porque, claro, tú justo lo que comentas al final, ¿no? Hay mucha diferencia entre un contrato de obra civil y un contrato de obra en el Estado, pero un abismo de diferencia, porque en las obras con el Estado, todos son rituales, ¿no? Así es, una serie de formalismos, mucho rituales. Formalismo, demasiados pronunciamientos, demasiadas resoluciones. Bueno, gracias Alfredo por tu participación. Espero que hayas estado a gusto aquí para compartir las ideas, y bueno, será hasta el próximo viernes en nuestro programa. No se olviden de seguirnos a través de nuestra fanpage y la página web de HSM Radio TV. Será hasta la próxima, Alfredo. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Alfredo. Hasta luego. En HCM Radio TV, de frente con la verdad.